como en el medio de la tempestad los discípulos ven al Señor caminando sobre las aguas, caminando sobre el mar, y al verlo se asustan, unos creen que es un fantasma, y el más valiente de todos, podemos decir el más creyente de todos, reconoce que es Cristo y se lanza a caminar hacia Cristo, y en ese camino hacia Cristo, en cuanto más cerca lo tiene, más sentía que se hundía. Aquí podemos ver en este pasaje de la vida del Señor con los suyos aquí en la tierra. No nos encontramos con un cuentito lindo, sino con una experiencia que han tenido los discípulos junto al Señor y que nos las han transmitido. ¿Por qué? Porque inspirados por el Espíritu Santo pudieron escribir este recuerdo que tenían del Señor, y muchísimos otros recuerdos que tenían de Él, no los escribieron, no nos llegaron a nosotros, sino que estos fueron puestos para nuestra edificación espiritual. ¿Y qué es lo que tiene para decirnos, qué tiene para edificar este pasaje en el que vemos más bien al Señor, podemos decir desde un punto de vista humano, fracasado? Porque sus discípulos más íntimos tenían más bien muy poca fe en Él. Y el más cercano a ellos estaba que se hundía en el lago. ¿Cuál es el sentido de poner, digamos así, desde un punto de vista puramente humano, un fracaso de Jesús? Jesús acababa de hacer un montón de milagros, envía a sus discípulos, y ellos, muertos de miedo, unos y otros con una fe vacilante, se acercan, y son sus apóstoles. ¿Qué sentido tiene mostrar al Rey del Cielo, podemos decir, humillado por la poca fe de los hombres que lo rodean, que ni aun así, viendo sus milagros, logran verdaderamente creer en Él? En primer lugar, la fe es un regalo, la fe es un don. La fe nos es dada gratuitamente y es sembrada en nuestro corazón por la bondad de Dios que quiere salvarnos. El primer signo que el Señor nos está llevando al cielo es que nos otorga la fe. Nos otorga la fe. Nosotros muchas veces creemos que la fe la tenemos porque sí, porque somos así. Y la fe no, es un regalo que no merecemos. ¿En qué consiste la fe? La fe divina, sembrada en nosotros, que hace que creamos que Dios existe, que le confiemos en verdaderamente las enseñanzas que Él nos da por la Iglesia, y que damos ese asentimiento, ese sí, a lo que Él nos enseña y a su persona, a las tres divinas personas. No creemos en algo, creemos en alguien, y es un alguien que es tres, y creemos en los términos en los cuales Dios ha establecido la fe, o no creemos. La fe no soporta manipulación. Como no existen los regalos por obligación, tampoco existe la manipulación en la fe. Es un don que se nos da para guiarnos en la vida. Podemos decir el don más importante, porque es el que inicia en nosotros la salvación de Cristo. Ahora bien, en el segundo pasaje veíamos que hoy, como es la fiesta del hallazgo de la Santísima y Vivificante Cruz del Señor, unos 300 y tantos años después de la muerte de Cristo, la emperatriz Santa Elena dirigió, bajo el patrocinio de su hijo Constantino el Grande, San Constantino, dirigió las excavaciones en búsqueda de la reliquia de la cruz, ya que los creyentes, ahora que gozaban de paz, podían manifestar su fe con una gran libertad, y podemos decir que era la iglesia era en ese momento la flor joven del imperio. Se mostraba como verdaderamente, como una comunidad de hermanos, una comunidad de misericordia, una comunidad de perdón, de arrepentimiento de los pecados, de salud. Y los signos, desde el principio, nosotros tenemos signos que muestran la realidad de la salvación, que no es un cuentito o una convención de un grupo de clérigos ambiciosos, sino que es un fruto del Espíritu Santo, el cual aceptamos como viene a nosotros o lo rechazamos. O juntamos con Cristo o desparramamos contra Cristo. Ahora bien, estos dos pasajes nos llevan a una concurrencia. Por una parte,
Dios nos da la fe como un don, en el caso de los apóstoles, pero ese don lo debemos cuidar. La fe no es cualquier cosa. La fe tiene sus términos. La fe debemos cuidarla y necesita de crecer para poder llevarnos al cielo. El Señor no rechazó a Pedro por su poca fe y no se olvidó de los demás discípulos por no reconocerlo, pero sí les enseñó cómo volver hacia Él. En primer lugar, la fe es una fuerza de Dios en nosotros. Por eso le llamamos virtud teologal. Virtud teologal no significa que es un fruto de nuestro comportamiento. Algunos entienden mal esto. Virtus, o sea, una fuerza bajada del cielo que mueve nuestro corazón, toca nuestro corazón y nos mueve ya no dentro de nuestras fuerzas, sino dentro del plan de Dios, dentro de lo que Dios quiere, como Dios quiere, cuando Dios quiere. La fe no solamente mueve montañas, sino que en primer lugar mueve nuestro corazón. Ya la persona de fe no se mueve por su propia voluntad, separada de Dios, sino por su voluntad, unida a la de Dios. ¿Qué es lo que más quiere? Hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, en el segundo caso tenemos el relato de la crucifixión, celebramos el hallazgo de la Santísima Cruz, y hay algo que nunca debemos olvidar. La cruz es un signo de predestinación para nosotros. Aunque muchos estemos arrastrando la cruz a lo largo de la vida y quejándonos de nuestros padecimientos, nosotros, iluminados por la fe, nos damos cuenta que esa cruz nos preserva de muchas cosas que nosotros no podríamos evitar sin la cruz. La cruz quita en nosotros algo, eso que nosotros creemos que nos falta lo mejor de la vida porque tenemos tal o cual cruz, ¿sí? La cruz nos quita algo cuya presencia nos perdería. No porque esté mal, sino porque no necesitamos renegar de Dios expresamente para perdernos fácilmente. Basta conseguir el deseo de nuestro corazón así como viene. Nos parece que eso que nos falta, que aquello que no tenemos, es lo peor que nos pudo pasar. Iluminados por la fe, empezamos a recorrer un camino en el cual el Señor nos muestra su voluntad sobre nosotros, y es así como encontramos la paz y la felicidad. Pero la paz y la felicidad que brota de la fe y que nos lleva a la vida eterna, no la paz y la felicidad de este mundo que realizan puramente nuestro deseo. No hay comunión entre esos dos reinos. O seguimos nuestro deseo y aceptamos el peso de nuestros caprichos, o nos ponemos en manos de Dios y nos encaminamos hacia el cielo en los términos que el Señor nos marca. El que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí, dice el Señor. ¿Por qué seguimos a un crucificado? Porque aspiramos a una cruz para heredar algo mucho más grande, que es el reino prometido. El Señor nos regala la fe y también nos regala la cruz. Y juntas, esa fe y esa cruz son para nosotros instrumento de salvación. Por eso, persuadamos nuestro corazón con el Espíritu Santo y dejémonos conducir por aquel que todo lo hace bien, para que también nosotros seamos terminados y completos como el Padre Celestial. Amén. Que la Santísima Madre de Dios los ampare a todos con su manto. Amén.